Bienvenidos nuevamente a Luz en el Camino. Somos Carlos Ester, terapeutas, y hoy pues tenemos el gusto de presentaros a Javier de Pedro, amigo nuestro entrañable, y bueno, tenemos también a Eduardo Lizardo. Os presento a Javier de Pedro para los que no lo conozcáis. Javier es canalizador, escritor, imparte talleres, seminarios y cursos especializados, sobre todo en la apertura de conciencia, para que podamos comprender el sentido de nuestra vida. Realiza junto con Blanca, su pareja, viajes del alma, que son viajes a lugares especiales con conciencia, como por ejemplo próxima Semana Santa realiza un viaje a Perú. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, gracias por invitarme primero y de lo que queráis, pero podemos empezar por los esenios, si os parece. Perfecto. Bueno, los esenios son una comunidad que comenzó en el tiempo de Moisés y que simplemente lograron encontrar el sentido a la vida, o sea, el saber entender, comprender e integrar qué era la vida dentro de un cuerpo físico. Tanto fue así que lograron vivir una media de 130 años con todas las facultades, porque totalmente controlaban la armonización del cuerpo físico, mental y emocional, y lograban descubrir cuál es la misión del alma, que es, creo yo, en este momento, lo que nos falta a nosotros. Que cuando un alma sale a la jungla de cristal y sale ya con 20 o 21 años, pues no encuentra un sentido a la vida. Y es cuando entonces cae pues en la depresión, o en las adicciones, o en las drogas. Estos seres con 21 años sabían perfectamente a qué habían venido y simplemente lo que hacían era realizar sus virtudes para la comunidad a través de su misión de vida. Explicado muy rápidamente, sería la esencia esenia, ¿no? Entonces, para potenciar este camino, lo que hice fue hacer una semana esenia, porque claro, para enseñar a la gente lo que era vivir durante una semana, día a día, qué vivían cada día y por qué, porque si tú sabes una cosa, la sabes y sabes el por qué, luego la puedes aplicar a la vida cotidiana, ¿no? Y parece que ha tenido mucho éxito y ahora ya estamos preparando una semana esenia en México y en Argentina, o sea que si queréis preguntar algo, pues... ¿Y cómo te surgió de dónde has sacado la información de la semana, de cómo vivían los esenios? Bueno, esto empezó con un libro que cayó en mis manos en el 94 y desde ahí empecé, digo, esto es maravilloso, empecé a investigar y entre lo que leí y lo que canalicé, empecé a formar el puzzle y cuando lo tuve todo formado digo, bueno, pues esto ahora lo tengo que dar a los demás. Y el dar a los demás era saberlo explicar y saber que lo integraran también, porque claro, si luego tú no lo integras, aunque lo sepas, no lo vas a practicar o a poner en práctica en la vida cotidiana, ¿no? No estoy hablando de oraciones, ni estoy hablando de rituales, estoy hablando de encontrarle un sentido a la vida, ¿no? Si queréis os pongo una pincelada de psicología esenia para que lo entendáis, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, para los esenios, el día comenzaba cuando se iban a dormir, no cuando se levantaban. Por eso el sábado comienza el viernes por la noche. Porque ellos decían que estaban aquí un ratito en la jungla de cristal, en esta tierra, pero que ellos venían del Padre, con lo cual cuando dejaban su cuerpo físico aparcado para dormir, iban de donde estaban, de donde eran, y luego por la mañana cuando infundaban su cuerpo físico, continuaban su día, ¿no? Esa era una de las prácticas que hacían, el ser conscientes de que no eran de aquí, que estaban aquí un ratito y que luego se iban, ¿no? Con lo cual todo el tema de la muerte, esa crisis y ese miedo a la muerte no lo tenían porque eran conscientes de que no existía. Esa es una pincelada, ¿no? Entonces vamos encontrando un sentido a la vida. Por ejemplo, otra pincelada sería, ellos explicaban que si una fruta, una hortaliza o algo no está a tu alrededor, es que la tierra no te dice que tienes que comerlo en ese momento, ¿no? Uh-huh. Por el clima que hay y por el momento en el que estás, la tierra te da exactamente lo que necesitas para tu cuerpo físico. Por lo tanto, no tomaban nada que no saliera en ese momento, en temporada, y no importaban ni exportaban nada, porque si aquí, por ejemplo, no hay chirimoyas, pues mi cuerpo no le hace falta las chirimoyas para subsistir. Claro, todo eso, además, sabían que los pensamientos creaban, con lo cual ellos desde pequeños ya se orientaban a pensamientos positivos, les enseñaban cómo orientarse y enfocarse en la positividad, o sea, en lo que une, no en lo que separa,
Y después, a través de las emociones, ellos sabían que las emociones es una vía para llegar a los sentimientos. Entonces trabajaban la dualidad a través de las emociones para llegar a la unidad a través de los sentimientos. Claro, todo eso te lo explico ahora en un momento, pero es una semana en la que vamos desgranando poco a poco y paso a paso toda la vida en todos los sentidos, desde el nivel cultural hasta el nivel de costumbres, hasta el nivel de creencias, hasta el nivel de vivencia, ¿no? Y los diferentes grados que ellos tienen para diferenciar a un alma no consciente de un alma consciente. No eran castas, sino simplemente eran para no darle más a un alma de lo que puede asumir. Aquella frase de Jesús, no les deis pelas a los cerdos, era decir, cuando tienes a alguien delante, y eso lo pregunto ya ahora a todos los que están escuchando, tú te preguntas quién tienes delante, o sea, hasta dónde puede llegar a esa persona, qué conciencia tiene para respetarlo y no pasarte o no quedarte corto. No nos preguntamos nunca quién tenemos delante. Lo observamos por cómo va vestido o por si nos cae bien o mal, pero no preguntamos quién está dentro de este cuerpo físico. Y esto es muchas veces lo que nos hace equivocarnos cuando a bote pronto juzgamos a alguien por la apariencia y luego nos damos cuenta que no tiene nada que ver. Y un grupo de gente así tan, podemos decir, evolucionado, en aquella época en que la gente tenía un nivel de comprensión más limitado, ¿cómo encajaba en aquella sociedad? Porque esto es de la época de Jesús, aproximadamente. Sí, bueno, no encajaban mucho, más que nada no por ellos, sino por el entorno. Muchas veces había envidia o incomprensión y no los entendían, ¿no? Entonces sí que hubo un grupo radical, que ahí sí ya es punto y aparte, que son los que estaban en Qumran, que ya comenzaron a hacer cosas muy radicales, pero la población normal y corriente era una población sana, que realmente se les tenía envidia por esta cosa de que eran totalmente transparentes y coherentes con lo que hacían, y realmente no necesitaban ni de la mentira ni de las máscaras para poder subsistir. Y eso no estaba muy bien visto en la sociedad de aquella época. Habían grados, ¿verdad?, dentro de los esenios. Sí, habían 7 grados. Los 3 primeros eran el portal de los ignorantes. Ignorante es falta de conciencia, no es un insulto como ahora se nos da, ¿no? Entonces eran los del pueblo llano. Luego estaban en el 4.º nivel los terapeutas, que se dedicaban solo a hacer terapias, que no hacían terapias en la comunidad esenia porque no había enfermos, tenían que salir a Egipto y a otros lugares para poder sanar y hacer su función. Y luego estaba el portal de los sabios, que era del 5.º grado al 7.º, que estos eran los que copiaban manuscritos para que las enseñanzas no se perdieran. Porque el esenio dice que un pueblo que olvida su pasado está abocado a desaparecer. Entonces se pasaban la vida copiando manuscritos para la posteridad, para los que vinieran detrás. Que son los que se han encontrado algunos, algunos, ¿no? de ellos se han encontrado ahí, y ya me consta que hay muchos más aún sin encontrar, porque eran tan buenos escondiendo los rollos sagrados para que no se perdieran, que aún siguen intactos en algunas montañas, algunos templos que están dentro de las montañas. De alguna manera, no sé si esto lo encuadraban dentro de la religión católica o nos ha llegado algo a través de esa vía o digamos a esa... La cosa sería al revés. La esencia esenia es la que luego recogen los cristianos, y luego de los cristianos lo recogen los católicos. O sea, los esenios tenían unas costumbres que luego se van recogiendo, pero se van tergiversando. Por ejemplo, la hora del Ángelus, lo que es a las 12 del mediodía de la Iglesia Católica, los esenios hacían el parón para trabajar con la paz. O sea, al mediodía paraban y tenían un pensamiento por la paz. Y había para ellos, la paz era séptuple. Paz con la familia, paz con el cuerpo físico, paz con las emociones. Cada día lo dedicaban a un aspecto de la paz, al mediodía. Esto luego lo recoge la Iglesia con el tema del Ángelus, ¿no? Hay muchos temas católicos que son pautas esenias, pero de una manera un poco manipuladas y no corresponden a la realidad. Tú has canalizado, has hecho algún libro sobre Jesús y me consta que estás escribiendo uno sobre María Magdalena. ¿Todo esto tiene relación con los esenios? Tiene relación. Sobre todo el último libro que escribí, el 5.º, que se llama El último esenio, salió simplemente por un comentario. Hubo un comentario, Jordi San Romà, que lo conocéis, que viene cada semana esenia, apuntado cada año, me dice, hombre, pero hay mucha gente que no puede venir. ¿Por qué no haces un libro sobre lo que explicas durante toda la semana?
Digo, pues buena idea. Y entonces hice un libro en forma de novela explicando todo lo que se explica en la Semana Senia, metido ahí para que la gente, por ejemplo, que esté en México o que esté en Perú o que esté en Bolivia y que no pueda venir a la Semana Senia, tenga una herramienta, un soporte para esta enseñanza. Ese fue el quinto libro. Y el sexto, que ahora estoy escribiendo y que saldrá en primavera, seguramente en abril, aún no está seguro, se llama No me retengas, y es una conversación entre María Magdalena y Jesús a la semana de que Jesús ya está muerto, entonces aparece en su cuerpo de luz y le explica a María Magdalena cuál es el sentido de su encarnación y cuál es el trabajo a hacer a partir de ahora de ella, no como esposa ni como madre, sino como maestra. Entonces hay un momento que él dice, no vengo a buscar a la esposa ni a la madre, vengo a buscar a la maestra, ¿no? Entonces le explica toda la información que tiene que dar ella cuando se va al sur de Francia y crea la Escuela de la Flor de Lis. Que de ahí, los esenios que van de Israel o de Palestina a Francia, luego salen los cátaros. ¿De acuerdo? Entonces, claro, toda esa enseñanza es la que plasmo en ese libro, porque es como la continuación de esa comunidad esenia que sale y va al sur de Francia para continuar subsistiendo, y entonces comienzan a trabajar en el sur de Francia y en el sur de Inglaterra, en la parte de Glastonbury y Avalon. Muy bien. ¿Alguna vez has organizado algún viaje de María Magdalena o sí, esa zona? ¿O? Hemos hecho un viaje por el sur de Francia y seguramente, te lo digo de memoria porque aún no está confirmado, entre mayo y junio se va a hacer otro viaje coincidiendo con que sale el libro y la gente tendrá ganas de experimentar en los lugares que yo estoy mencionando, ¿no? Entonces, a lo mejor en junio así haremos una ruta a María Magdalena y cátara también, o sea, porque los cátaros son los descendientes de los esenios, no hay que olvidarlo. Muy bien. De Jesús, yo quería que explicas, a ver si nos puedes explicar algo más sobre cómo vivía Jesús en la comunidad esenia, porque él estaba dentro de la comunidad esenia. A ver, Jesús fue un esenio que lo cuidaron mucho durante toda la infancia. Realmente cuando él cumplió 10, 11 años y comenzaba a hacer preguntas un poco comprometidas, tuvieron que sacarle del colegio normal y corriente y ponerle 5 maestros esenios para que cuando él comenzara a preguntar se lo pudieran llevar al templo y contestarle a las preguntas porque su alma estaba despertando. Entonces, claro, había un hándicap. Si se lo llevaban al monasterio, le privaban su parte niño. Entonces, ¿qué hacían? Cuando él tenía ganas de preguntar cosas ya muy profundas, se lo llevaban, y cuando tenía ganas de ser niño, volvían a bajarlo y se mezclaba con los niños para que no perdiera esa infancia, ¿no? Esa es una de las enseñanzas o de las explicaciones que muy poca gente conoce de Jesús. O sea, esa parte de la infancia o de la pubertad, ¿no? Luego también muy poca gente sabe que Jesús creó con 21 años la Santa Alianza. La Santa Alianza que tenía como lema uno para todos y todos para uno, que luego lo rescató Dumas para los mosqueteros. Pero realmente era el lema de Jesús y ahí es donde empieza su obra, con 21 años. Lo que ocurre es que no tiene repercusión hasta que él cumple los 30. Pero él con 21 años ya va de pueblo en pueblo haciendo los discursos, las conferencias, instruyendo a gente y explicándole a la gente simplemente lo que es vivir conscientemente dentro de un cuerpo físico. Esa es una de la información que no sale mucho en los libros, sino que está como un poco escondida, ¿no? ¿Y María Magdalena también era esenia? ¿También pertenecía María a la Magdalena comunidad? era esenia, era una esenia de 5º grado, o sea, ya tenía un nivel, y realmente era también sacerdotisa del templo de Isis, y bueno, era una mujer con mucha cultura y con mucha sabiduría. Lo que pasa es que se le relegó a un segundo plano simplemente porque era mujer. Por eso ahora viene el resurgir de esa energía de María Magdalena, no porque sea una moda, sino porque el planeta está emitiendo su forma femenina. Con lo cual ahora, por una frecuencia afín, está resurgiendo la enseñanza de María Magdalena en esos momentos. Es de que María Magdalena en realidad fue la depositaria de la enseñanza de Jesús. Sí, y la sucesora. Es decir, que realmente es ella la que continuó todo Sí. el... Además, Jesús sabía perfectamente que si entregaba el testigo a un hombre, sería perseguido y se lo iban a cargar igual que a él. Entonces tuvo el acierto de esconder la sabiduría en una mujer, donde la gente de la época, de aquella época, nunca buscaría la sabiduría en una mujer porque se entendía que la tenían los hombres.
cosa que Jesús hizo que María Magdalena y muchas más, como 20 o 30 mujeres más esenias, tuvieran esa información porque sabía que estaría totalmente blindada y repercutiría en el futuro. Esa fue la gran jugada maestra de Jesús. ¿Y en el libro hablas sobre esto? Todo esto está en el libro, del porqué. Además, el libro tiene dos historias. Una historia del momento en que están conversando ellos dos y un rescate de un archivo acásico en donde esta conversación se estaba realizando hacía 13.000 años, donde se estaban asignando los papeles para bajar en ese momento. O sea, se juega a dos niveles, ¿no? Es un grupo de almas. Grupo de almas, vas al archivo acásico y estás viendo cómo se está preparando ese momento y juegas con el momento actual y con el momento en que se estaba preparando para ver que hay una relación en ese gran plan que vivió Jesús, María Magdalena y todos los maestros. Estaría la Virgen María también. Estaría María y muchos más, por ejemplo, que no conocemos. Por ejemplo, Juan de la Cruz. Ya, también estaba Juan de la Cruz. Por ejemplo, Hermes Trismegisto. O sea, es como una especie de engranar varias cosas para ver que no hay un cabo suelto. Que esa pieza del puzzle corresponde a un puzzle mucho más grande y encontrarle un sentido a lo que Jesús vino a hacer aquí con todo su séquito, pero desde un prisma de que se está preparando esto hace ya muchos más años de los que creemos. Ya. ¿Y cómo repercute todo esto ahora en nosotros? El mensaje que tenemos que hacer llegar a las personas sobre la vida esenia con la vida actual. Bueno, ese mensaje es para el día, para ahora, para este momento. Ahora, ¿no? Porque realmente hay un momento en la conversación de Jesús y María Magdalena que dicen, no, es que nuestro trabajo, nuestro servicio, no es para el momento contemporáneo, es para dentro de 2000 años, donde los seres humanos serán conscientes de que tienen que empezar a vivir de una forma más transparente, más coherente y más honesta. Entonces, cuando explica que todo esto se va a desarrollar ahora, en este momento, en el momento en que la humanidad empieza a tomar su poder. Es decir, que estamos llegando ahora a ese momento, ¿no?, en que las personas hemos de ser transparentes, con pureza de corazón y honestas. Yo diría que no estamos llegando al momento, yo diría que ya hemos atravesado el momento. Ya lo hemos atravesado. O sea, es como aquel que dice, vamos a abrir la puerta, y aquel dice, estamos atravesando la puerta, ¿no? En este momento estamos atravesando la puerta y yo creo que el 2014, que está ya acabando, ha sido un año de cerrar conflictos colectivos y cerrar conflictos individuales. Y que el año que viene es un proceso de sanación total de la humanidad, en donde vamos a ver cosas prácticamente impensables. Sí, es decir, que ahora el taller próximo que haces, que ya está lleno, me has dicho prácticamente. Igual quedan un par de plazas, pero es el gran consejo kármico. Que es para acabar ya donde con este tema, donde se va a trabajar, ¿no?, esto para llegar justamente al 2015 con toda la conciencia realmente, no con toda la sabiduría, con toda la conciencia de dónde estás, en qué entorno estás y cuál es tu labor en este momento, que creo que es lo mejor para abrir un nuevo año. Y el próximo año, el 2015, se espera que será un año muy diferente, ¿no? Que será un año... Este año para mí ha sido, o está siendo, un año de purga espiritual. Y cuando digo purga espiritual, tú ya sabes que la palabra espiritual significa hacer tu espíritu real, espiritual, ¿no? Entonces, todo aquello que te impide que tu esencia se manifieste, se te pone delante para que lo vayas curando. Yo creo que después de este agua oxigenada del 2014 viene la mecromina, el 2015 y la sanación, ¿no? Un poco va por ahí. Pues muy bien, muy bien. Es que, en fin, yo creo que estamos esperando las personas que estamos en conciencia, o pues esperamos eso ya, ¿no? Acabar de curar ya heridas. Yo creo que si este libro va a aportar algo, para mí va a aportar la comprensión del momento que estamos viviendo. Y luego algo que está viniendo con mucha fuerza, sobre todo después de mi viaje al Polo Norte, lo noto con más fuerza, es que los terapeutas tienen que empezar a transformar la forma de hacer terapias. Y que la terapia del futuro, y eso lo habla el libro, será una mezcla de geometría sagrada, sonido y color. Muy bien, sí, me suena todo esto.
Ahora que has hablado del viaje al Polo Norte, ¿qué ha representado esto? Bueno, para mí... Un poco esto es otro programa, ¿no? Al margen de... explicarlo sería muy largo. Sí, fueron 7 días muy intensos, pero para mí y para el grupo de 13 que estuvimos en el Polo Norte, hablándolo fue un antes y un después. O sea, salir de la jungla de cristal, salir de la civilización y estar una semana en un barquito viendo glaciares, los osos, los delfines y las ballenas, ha sido un reconsiderar mucho cosas de mi vida que tenía ahí y que desde aquí no veía porque estaba inmerso, y cuando estás allí a oscuras viendo auroras boreales y solo, entonces te haces espejo, ¿no? Y en ese espejo te vas viendo cosas que haces por inercia que no te das cuenta y que empiezas a replanteártelas. Para mí el Polo Norte ha sido encontrar el norte de mi vida un poco más. Bueno, más. ya nos contarás más Si queréis cosas. Un día os explicaré Aparte, con más tranquilidad. Sí, tenemos que... Y aparte de esto, ¿tú crees que la conciencia actual de la humanidad un poco acepta todos estos cambios que están llegando? Mira, ha costado mucho. Han sido 25 años de convergencia armónica desde el 87 hasta el 2012, pero la gente ahora empieza a despertar de muchas maneras diferentes. No solamente con un libro o con cursos, sino haciéndole ver que en la vida cotidiana cualquier persona te puede dar una enseñanza, viviéndola. Pero claro, tienes que estar presente, porque si estás viviendo el futuro o el pasado, van a venir las personas, te van a dar enseñanzas y no las vas a ver, ¿no? Yo creo que las personas empiezan a abrir conciencia, más de lo que nos creemos, y que en el 2015 va a haber un despertar masivo como fue en el 92. Estoy totalmente seguro. Por eso hay que estar preparados, porque habrá mucha gente que despertará y hará preguntas y habrá que saber responderles en la medida para no alejarlos de una espiritualidad falsa. Tiene que ser una espiritualidad viva del día de hoy, que sepa responder a las preguntas del día de hoy con facilidad y transparencia. Si no sabemos hacer esto, la gente cuando se abra en conciencia tomará miedo y volverá a cerrarse. Y es el momento de explicarles lo que está pasando, por qué está pasando y qué tenemos que hacer para ir hacia adelante. Creo que es el momento idóneo. Nos tenemos que preparar para poder dar las explicaciones. Nos tenemos que preparar para ser lo más sinceros posible. Exacto. Y ir sin la máscara por la vida, ir de ti, eres tú, y como eres tú, pues con tus defectos, tus virtudes, pero seguro que entre todos los defectos te encuentras una virtud. Bueno, pues esa virtud es la que tienes que dar a los demás. Y creo que el trabajo es este. No ver grandes maestros, no ver a la gente, este está muy elevado, porque eso separa. Y aquí venimos a unir, a unificar. Entonces hay que hacer un discurso unificador, sencillo, llano, que todo el mundo lo entienda y que no tome miedo a trabajar su parte espiritual, porque hemos venido a esto. No hay que esperar la venida de grandes maestros, como hay gente que dice que va a venir Jesús. Y ¿cómo ves la conciencia crística? Me imagino que... Mira, la conciencia crística está dentro de nosotros. No hace falta que vuelva Jesús, porque Jesús ya dejó muy bien amarrado y muy bien explicado el mensaje. Entonces, siempre el ser humano está esperando que venga alguien a salvarlo. Y eso es falta de autoestima. Si logramos sacar nuestra luz, nuestra esencia, no hace falta que baje Jesús. Está con nosotros todos los días. Pero no hace falta que baje manifestación física. Que a lo mejor algún día baja porque necesita encarnar para algo, bien, pero no esperemos esa llegada como la salvación, porque estamos perdiendo el tiempo. Muy interesante. Me parece que un poco lo que pretendemos es de aportar un poco de luz. No sé. Yo quería saber en qué consiste la Semana Esenia. Exacto. Sí, mira, la Semana Esenia es una semana, se hace en el mes de agosto siempre, y lo que hacemos es, a través de 8 horas diarias, más o menos, lo que hacemos es explicar, o sea, llevar el momento esenio a este momento, pero no para imitar lo que hacían los esenios, sino para ver cómo se puede reajustar en la vida cotidiana todas las enseñanzas esenias. Por ejemplo, los esenios iban con una túnica blanca, en ese momento. Ahora un esenio no iría con túnica blanca, y llevaría su móvil, y llevaría su WhatsApp, y llevaría su ordenador. Pero cómo vivir en la vida cotidiana de una forma coherente y consciente con la Madre Tierra y con los demás seres humanos. Esa es la esencia de la Semana Esenia. ¿Qué pasa? Eso te lo pueden explicar ellos porque han estado. Cuando llevas ahí 2 días, sientes tanto amor que realmente no quieres irte de allí.
Y me es difícil echar a la gente después de la Semana Senia porque encuentran una coherencia y un sentido a la vida, ¿sabes? Y dices, hombre, es que no se han dicho cosas muy elevadas, no, pero se han puesto piezas del puzzle en donde tú no sabías cómo reaccionar, o no sabías cómo vivir, o no sabías el porqué de las cosas. Entonces la Semana Senia es vivir con sentido y con simplicidad. Dejar de sobrevivir en la vida para empezar a vivir conscientemente. Sería un poco el resumen muy rápido. Sí, en agosto. Nosotros, bueno, yo ya me apunto, ¿eh? Es decir, ya es la tercera vez yo que voy, cada mes, cada año, desde que descubrí esta semana, porque es... Pues si os parece, tenemos que despedir el programa porque llegamos al ¿Ya? final del tiempo, ya se acabó. ¿Ya estamos? Se acabó muy rápido, así muy agradable, no nos hemos dado cuenta con lo interesante del tema y bueno, pues os damos gracias a todos. No sé si queréis aportar alguna cosa así final rápida. Bueno, quiero dar las gracias a todos y a vosotros por haberme invitado y bueno, cuando queráis. Dejaremos tus datos ahora Sí. para el próximo taller, aunque esté casi lleno, y la Semana Senia, por si alguien... Muy bien. ¿Es en agosto? ¿Sabes ya fechas? Creo es sobre el 20, del 20 al 26, 20 al o del 26. 21 al 27, por ahí más o menos. Sí. Pues o nada, menos. pues muchísimas gracias. Ha sido un placer y bueno, hasta la próxima que me queréis invitar. Sí. Y queremos agradecer a todos vosotros que estáis de nuevo aquí, nos habráis prestado atención y encantados de que os hayamos poder dado un poco de luz en vuestro camino. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima semana. Gracias.